Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Os agradezco a todos lo de ver la entrevista con mi padre que publicamos ayer en el canal de Luis Cabrera. He recibido algunas reclamaciones de que yo le he cortado en algunos momentos de la conversación. Pues creo que voy a hacer una entrevista con mi padre, que se alistó al ejército el segundo día de la guerra con sus 71 años. Bueno, se alistó, se coló. Y, y voy a ponerle unas preguntas para que él no se enrolle mucho hablando de la Segunda Guerra Mundial, que le gusta mucho todas las cosas históricas y de que lo que le contaban sus abuelos, y con esto puede estar días enteros. Así que si hay alguna pregunta para ponerle, escribidmela en los comentarios y vamos a incluirla en la conversación. Bien, hoy Ucrania está teniendo bastantes éxitos en la dirección sur. Acabamos de recibir el comunicado del jefe de comando de allí, que ya han sido destruidos 3 compañías enemigas y varios almacenes de municiones en Genichensk. Entonces tenemos explosiones en varias ciudades del mar de Azov, de la costa. Para nosotros estos sitios eran nuestros sitios de veraneo, como Crimea, y los rusos los han convertido en bases militares. Entonces, Skadovsk, Lazurne y Genichensk son ahora bases y, digamos, posiciones de apoyo rusas. Estamos teniendo un poquito de vaivén con los medios de comunicación, ¿no? Porque salió un artículo diciendo que el occidente no está satisfecho con la ofensiva ucraniana, que va muy lenta, que no se avanza tal como se esperaba, etc. Y los ucranianos contestan que la ofensiva básicamente va así porque Ucrania no tiene aviación. Ucrania no tiene aviación. No la tiene. Entonces tenemos aviones Su-25, algunos de bombardeo, y MiG-29, ¿vale? Su-25 son de los años 80. Ni este ni el MiG-29 tienen computadores a bordo. Entonces nuestros pilotos físicamente se están arriesgando la vida, los pocos que tenemos, para poder cubrir, aunque sea un poquito, las tropas que avanzan, ¿vale? Y los rusos tienen tantos Alligator, que son el problema principal, porque por lo visto el radio de su alcance son 8 kilómetros, y ellos pueden pues destrozar una columna militar de tanques, de carros de combate, etcétera, a distancia. Entonces, el Alligator K-32, caen, por cierto, todos los días cae uno, ¿no? Hoy también, ayer cayó uno en Bielorrusia, pero el tema es que nosotros no tenemos ni nada para contraponerles, ¿vale? Entonces los pilotos, ya os he dicho, han hecho un apelo pidiendo máquinas, porque ellos no pueden dar ni siquiera ese apoyo básico a las tropas, porque para las tropas también sería un apoyo moral saber que hay un avión por lo menos cubriéndoles un poco. Y los aviones ucranianos, al no estar equipados debidamente, años 80, estamos hablando de los aviones de 40 años, pues tienen que volar muy bajo, los radares los ven, ellos no ven los sistemas que les están disparando, etc. Entonces, tanto Zelensky ha dicho que al no estar equipados correctamente, no podemos rendir de una forma que nosotros también queríamos que rindiese, ¿vale? Sin embargo, hacemos lo que podemos. ¿Qué podemos hacer? Es destruir la logística, los almacenes y la retaguardia del enemigo. Hoy, por ejemplo, han destruido, como creo, 52 máquinas de combate, 51 y 52 en el sur. En total, en diferentes sitios, son 44 sistemas de artillería. Es muchísimo. O sea, son muchísimas cosas que Ucrania está destruyendo
pero al estar minado todo este territorio, al tener tantas líneas de protección enemiga, ya no podemos realizar una ofensiva así del tirón. Así que poco a poco estamos avanzando y como no hemos empezado, vamos a decir ahora nosotros que los rusos llevaban 1 año y medio diciendo que la guerra todavía ni ha empezado, que los rusos ni han empezado la guerra, que están ahí solamente tanteando. Pues nosotros ahora decimos lo mismo, que no hemos empezado. Y eso dicen los jefes del comando, que estamos empleando una parte pequeña de las tropas y ya habrá momento de entrar fuerte. Así que paciencia es la palabra clave de esta ofensiva ucraniana, que vamos a tener todos y vosotros también. Bien, ¿qué más? Hoy ha salido el newsmaker Prigozhin, el jefe de Wagner. Entonces ha dado un discurso bastante corto, pero ha desmontado toda la propaganda rusa desde hace 10 años. Porque ha dicho que Ucrania nunca ha bombardeado Donbass, por Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo desde el inicio, desde todo ese tiempo. Nunca lo ha bombardeado. Ni siquiera hubo tiroteos fuertes últimamente. Y dice que hubo un intercambio casi amistoso de fuego para mantener un poquito el paripé que ahí está a la línea del frente. Y dicen que Donbass en realidad durante esos, desde 2014 hasta 22, ha sido literalmente robado por Rusia, por las administraciones criminales que Rusia ponía, y los curadores, ¿no? Porque Rusia siempre tiene en el Kremlin, nosotros llamamos los curadores, pero serían coordinadores de operaciones en Ucrania, ¿no? Primero era Surkov, luego era Kozak, y esta gente pues robaba lo que podía, ¿no? Porque sacaban fábricas enteras, levantaban toda la maquinaria y se la llevaban a Rusia y la instalaban en otro sitio, las minas, todas las cosas que Ucrania, los recursos que tenía, las riquezas en esa región, Rusia simplemente vino y la saqueó. Y esto era el motivo de la invasión de Donbass, no era liberar a la pobre población local que no quería que la liberasen. Vale, y ahora lo dice Prigozhin. Vale, entonces, para los que me preguntáis, algunos me ponen el comentario, ¿qué le respondes a la Yusivaya, que era la propagandista de Putin, que siempre habla de los 8 años del destrozo de Donbass? Pues para Yusivaya, a ponerle este vídeo de Prigozhin, ¿no? Que es un tío que yo estoy segura que ella respeta y todas las cosas que él dice son verdad. En este caso. Vale, entonces la milicia popular, por ejemplo, que se organizó en Donbass, decían que había un batallón, imaginemos, de 1000 personas, ¿vale? Y Rusia financiaba las 1000 personas y en realidad eran a lo mejor 100 y el resto eran almas muertas, que no existían. Pero los generales se ponían el salario de esta gente no existente en su bolsillo, ¿vale? Entonces las almas muertas de Gogol siguieron su destino en Donbass y Lugansk. Vale. ¿Qué más yo quería? En algunos, por eso dice Prigozhin, que intercambiaban fuegos, estaban... yo incluso he escuchado la versión de un periodista famoso ruso, Alexander Nevzorov. Entonces él es muy crítico, muy cínico y tiene una visión diferente de todas las cosas. Pues él llama esta guerra la guerra de calcetines, ¿vale? Entonces la guerra de calcetines, él explica que la guerra en Ucrania a gran escala empezó por los calcetines. Cuando las trincheras entre los de la República de Donbass y las ucranianas estaban muy cerca. Tan cerca que cuando algunos recibían la orden de abrir el fuego, aunque Zelensky prohibió abrir el fuego incluso de respuesta, ¿vale? Zelensky hizo muchas cosas extrañas. Entonces, los que estaban del otro lado abrían el fuego, pero nuestros militares no podían responder, porque eso sería aumentar la hostilidad. Entonces, a veces abrían el fuego y decían, vamos a tirar los misiles por este lado, quitaos de ahí. Y los nuestros hacían lo mismo. Y a veces pues hablaban, se contaban cosas y decían, oye, no tenemos nada que fumar, y le echaban cigarrillos a los militares de Donbass, que son ucranianos, que por la cosa maquiavélica esta rusa extraña, pues se quedaron al otro lado de las
trincheras, ¿vale? Y entonces dicen que en otoño del 2021, pues a los del otro lado se les acabó el suministro de ropa. Entonces no tenían ni calcetines y pasaban frío, no calcetines de invierno. Entonces lo comentaron a los ucranianos de este lado, que estamos pasando frío, y los tíos les tiraron paquetes de calcetines del ejército ucraniano. Y cuando vino la comisión, pues se enteraron de que la gente estaba equipada con calcetines ucranianos. ¿Vale? Y esto le dio a pensar a todos los dirigentes de aquella zona, pues que es posible que Ucrania pueda fácilmente recuperar ese territorio si hay tanta amistad entre las trincheras. Y por eso han decidido pues lanzar la guerra a gran escala para que aquel conflicto no desaparezca. Esa es la versión del periodista. Y entonces, a mí me parece graciosa, como menos graciosa, pero tenemos que tener en cuenta que el último año murieron en confrontaciones creo que 21 personas, ¿vale? Entre el Donbass y Ucrania, ¿no? Y Lugansk. Por las minas, básicamente. O sea, ni siquiera murieron en los tiroteos. Con lo cual sí que aquel conflicto ya estaba perdiendo fuego. Y a Putin eso no le pareció nada interesante. Vale, cerramos. Bien. También dice Prigozhin que Zelensky al principio estaba dispuesto a negociar. Sí, hemos visto que en el primer mes mandaba a la gente a Minsk, a Turquía, que estaban dispuestos a negociar algún tipo de estabilidad. No digo que eso estuviera bien, pero después de Bucha ya no hubo vuelta atrás. Entonces Putin no lo quiso hacer porque él quería poner a su presidente, al compadre que era un oligarca, Medvedchuk, que por cierto lo hemos intercambiado por 200 prisioneros. Lo detuvieron y luego lo mandaron de vuelta a su amigote. Bien, y Prigozhin dice que las pérdidas en el frente rusas son muy grandes, que están ahora retrocediendo y teniendo muchas pérdidas. Tampoco es verdad de que hayan destruido decenas de Leopard. Dice que es mentira, aunque eso fue lo que dijo Putin personalmente. Vale, entonces la discusión es... algunos dicen que a Prigozhin le faltan pocos días de vida, pero yo creo que Prigozhin no es tan tonto como para decir esas cosas impune. Vale, si las dice es porque hay algún motivo, y tal vez el motivo sea blanquear a Putin, decir que estaba tan engañado y sigue estando engañado el pobre, que no se entera de la misa a la media, de lo que pasa en el frente, porque también Prigozhin ha dicho que hay que meter a la prisión a Gerasimov y Shoigu por toda la maquinaria y por la guerra fallida, ¿no? Fallida. Bien, esta es la situación que tenemos hoy. Noticias interesantes. Como yo he dicho, ayer Ucrania bombardeó el puente de Chongar. Chongar es un estrecho para entrar a Crimea. Vale, entonces estamos bombardeando, no lo destruyó totalmente, lo hizo intransitable durante varias semanas, va a estar cerrado, y los rusos han creado un puente de pontones, porque ellos necesitan esta vía de suministro. Toda la parte sur se suministra, 70% de maquinaria bélica se suministra por esa carretera y también por ferrocarril. ¿Vale? Tenemos que saber que en el mundo civilizado parece que ya las armas no van por ferrocarril, van por aviones, en aviones, pero Rusia vive todavía en el siglo XIX. Vale, ¿qué más? Hoy yo creo que está pasando una cosa histórica también, porque dicen que hay un ataque del ejército ucraniano a una población de Donbass que se llama Krasnogorovka, ¿vale? Y lo curioso es que Krasnogorovka fue ocupada en 2014, ¿vale? Entonces Ucrania no solo está recuperando los territorios ocupados el año pasado, sino ya pretende quedarse con alguna población ocupada mucho antes. Y esto nos indica que en la zona de Donbass sí que podría haber una ofensiva fuerte próximamente.
Hungría. Hungría es un país súper raro. Ya os he dicho que ellos consiguieron traer 11 prisioneros militares ucranianos. Dicen que son de origen húngaro y los detienen en Hungría. Ucrania se escandalizó un poco porque son ciudadanos ucranianos, independientemente del origen étnico, ¿no? Y deberían estar intercambiándolo. O sea, esa operación debería estar controlada por Ucrania, por un Estado, no cualquier persona coge un prisionero no es un juguete que tú sacas y lo tienes y lo metes ahí, ¿vale? Entonces dicen que Hungría vio que aquello huele mal y ha dicho que no era la cosa del gobierno, sino de la iglesia, del Papa, que que consiguió que los sacaran. Probablemente querían usarlo para alguna operación mediática de Orbán, pero ha fallado el tema. Pues no permitían ni que el cónsul ucraniano les visite, ni le decían dónde estaban. Hasta que ayer sacaron a 3 personas, los devolvieron a Ucrania y hoy devolvieron a 2 más. 6 personas siguen en Hungría. Simplemente os digo que este país es súper subversivo. Ahora han recibido las exclusiones de las sanciones. El metro de Hungría va a recibir, de Budapest, perdón, ¿cómo se dice? Repuestos de Rusia, ¿vale? Porque no puede funcionar sin los repuestos de Rusia. Vale, tenemos un poquito de nervios con la central nuclear de Zaporizhia. ¿Vale? Zelensky ha alertado ayer a la comunidad internacional que Rusia lo tiene minada, y que es muy peligroso porque ya teniendo el precedente de la represa, pues pueden usar también la central nuclear para paralizar aquella zona y parar tanto la ofensiva como cualquier cosa, cualquier vida en aquella zona, ¿no? Parece que hay algunas negociaciones, digamos, a puerta cerrada con Rusia para que no se les ocurra hacerlo, ¿no? Dicen que es un ataque nuclear en Ucrania va a ser considerado por el impacto que tiene a los países de la OTAN, puede ser considerado también como un ataque contra los países de la OTAN. Y eso estaría muy bien. Entonces, la respuesta de la OTAN va a ser correspondiente, ¿no? Contra el ejército ruso y todos los sitios donde la OTAN pueda tener alcance. También lo de las armas nucleares en Bielorrusia también puede ser interpretado como una amenaza a los países bálticos y Polonia, ¿vale? Entonces me imagino que a Putin le estarán tirando de las orejas por esos dos motivos. Y Ucrania hace bien alarmando a la comunidad internacional en referencia a este tema. Porque aunque dicen que es muy difícil que el accidente pueda tener esa envergadura de la catástrofe nuclear, ¿no? Pero nunca se sabe, está minado. Y no sabemos de qué son capaces los rusos, ¿no? No queremos curar Europa de la radiación, más vale prevenir y hacerlo siendo muy rotundos. Hoy, Rusia ayer nos lanzó 3 dagas y 3 misiles alados a la región de Dnipropetrovsk. Probablemente esas dagas y misiles alados iban a la represa de Kryvyi Rih. Kryvyi Rih es una ciudad industrial que está siendo atacada últimamente de forma muy intensa. Pero estos 6 misiles no han llegado a su destino. O sea, no sé a dónde han llegado porque los dagas son aerobalísticos y dicen que hasta desaparecieron sin dejar rastro. Milagro. Bueno, por lo menos Ucrania no dice nada. Y hoy, esta noche también tuvimos un ataque con 13 misiles alados mandados al aeropuerto de Khmelnytsky. El aeropuerto de Khmelnytsky está en el centro-este de Ucrania y desde allí salen los pocos aviones que tenemos. Por eso Rusia está intentando destruirlo. Pero, por lo visto, el ataque anterior que le lanzaron hace unos, no sé, 10 días, creo, sí que llegó. Llegaron algunos misiles y drones. Entonces me imagino que ya lo protegieron. Y esta vez los rusos no consiguieron hacer nada. Bien,
Ayer la Asamblea Parlamentaria de Europa apoyó la entrada de Ucrania urgente tanto a la OTAN como a la Comunidad Europea. También Inglaterra tomó una ley muy interesante de no levantar las sanciones contra Rusia hasta que Rusia no pague la indemnización a Ucrania y no compense todo lo que nos debe. Vale, eso sería genial que todos los países tomen esa política, que a Rusia y a sus oligarcas no se le devuelve ni un céntimo hasta que Ucrania tenga pagado lo que nos tienen que pagar. Vale, y es curioso porque tienen miles de millones de dólares de capitales arrestados y ya dicen que pueden pagarle a Ucrania los intereses de ese dinero. Así que eso también estaría muy bien, que ya recibiéramos algo por cubrir todo este daño que nos están haciendo. Y por lo demás os deseo buen fin de semana y venceremos.